Vive la experiencia en nuestros computadores con Linux, empresa AMPG. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Desde Spotify, claro está. Bien, vamos a hablar hoy de un tema bastante conocido. Hoy se habla de la ciberseguridad o seguridad informática, como le quieras decir. Pero, ¿en qué consiste la ciberseguridad? Bien, ciberseguridad o seguridad informática se refiere a la protección de los datos personales o los datos empresariales. Esto no es nada nuevo. De hecho, me hace acordar lo que dijo una vez Nobel Network, que la única forma en que un computador sea seguro de sus datos es que el mismo no esté conectado a ninguna red de cómputo. O sea, esté totalmente aislado de una red de cómputo. Cuando hablamos de una red de cómputo, hablamos de una red desde una red de área local hasta una red de área mundial, como es Internet. Si el computador no tiene ese tipo de conexiones, solamente está conectado a la red eléctrica y a su impresora, digámoslo así, no tiene ningún problema de seguridad. No, porque toda la información está ahí contenida, pero no está disponible para todas las personas, digámoslo así. Cuando se empezaron a conectar los computadores en red, las cosas cambiaron un poco. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Cuando tú tenías un computador Atari, un computador Sinclair, Commodore 64, esos computadores no tenían ninguna conexión de red, salvo la que tú tenías ahí. Por ejemplo, en el caso del Commodore 64 no tenías disco duro ni tenías nada, toda la información del sistema operativo estaba en una memoria ROM. Y si tú querías usar un programa, pues obviamente venían en un formato que es un cassette de audio. Tú lo ponías en la casetera, lo sincronizabas y te quedaba ya en la memoria RAM del equipo y ya podías trabajar en él. Así era en el caso de Commodore 64. En el caso, por ejemplo, de Atari Computer, eh, venían en un disquete que no tenía un formato para IBM y solamente ahí estaba la información contenida. Ahí estaba contenida. El resto del sistema operativo estaba guardado, igual que en el Commodore 64, estaba guardado dentro de la memoria ROM del equipo. Y puede que sea muy interesante ese tipo de esquema, pero así era antes. Y como esos computadores no estaban conectados en red, pues no había ningún problema de que alguien ajeno a la casa desde otra computadora me pudiera robar los datos que yo tenía contenidos en el disquete o en el cassette de audio. O en otros computadores, como en el caso del Apple Macintosh o el primer PC de IBM,
en un disque o en el disco duro del computador. Así eran las cosas en esa época. Y hoy en día es al estar conectado en red, todos los computadores, aparecen los problemas de seguridad. ¿A qué me refiero con problemas de seguridad? Hoy en día los computadores no solamente están en las empresas, también están en las casas, incluyendo los computadores con Linux. Sí, yo sé que más de uno me va a decir, no, pero eso es imposible, en ninguna casa hay computadores con Linux. Eso usted no lo sabe. Cierto, Linux tiene una cuota de mercado muy pequeña, pero eso no quiere decir que no tenga usuarios, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar. De hecho, yo aquí tengo 3 computadores eh, de escritorio con Linux y 2 computadores portátiles también con Linux. De los míos son dos, el computador de escritorio y el computador portátil, que es en donde yo estoy haciendo el podcast. El otro computador es el de mi esposa, que también es de escritorio, y el portátil de ella. Y el computador de mi hijo de 14 años, que lo usa para hacer tareas, para jugar, etcétera. Obviamente que los juegos de la plataforma Linux, pero ahí la pasa. Entonces, tú no puedes afirmar que no tengamos Linux en la casa las personas. Sí, la cuota de mercado es poca, pero no quiere decir que no hayan usuarios. Sí las hay. Entonces, como hay computadores en casa, la seguridad no solamente, la seguridad informática ahora no solamente está supeditada a la información privada. Si hay niños, la seguridad informática también los abarca a ellos. ¿Por qué digo eso? Porque Internet es como una gran ciudad, una enorme y gran ciudad. Sabemos muy bien que en las ciudades existen lugares en donde uno puede ir tranquilamente, puede entrar, disfrutar de un buen rato y pasarla bien, ¿sí? También puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, etcétera. Esos lugares son muy conocidos por la ciudad y cualquier persona pues puede ir a cualquiera de esos lugares. Sin embargo, existen dentro de la ciudad sitios en donde a tu propio riesgo puedes entrar. Y digo a tu propio riesgo. ¿Por qué? Porque si tú decides entrar allá y te pasa algo, ¿de quién es la culpa? Totalmente tuya, porque nadie te dijo que te metieras allá. ¿Correcto? En cambio, si tú andas por las zonas conocidas por todos y que sabemos que es un buen sitio por donde se puede caminar y todo eso, perfecto. Sin embargo, cuando tú caminas, cuando tú estás en la ciudad, así sea un lugar muy sano, hay imprevistos. Y esos imprevistos, pues, no es algo que sea el pan de cada día en esa zona. Simplemente que pasó y ya. No, no es algo que se presente a diario en ese lugar en donde tú estás pasando un buen rato, o trabajando o estudiando. Pero en cambio, si tú te vas a los lugares en donde eso es el pan de cada día, pues ya sea tu propia cuenta y riesgo y tienes que afrontar las consecuencias de tus propias decisiones. En Internet pasa exactamente lo mismo. Los sitios de Internet son muchísimas, hay muchísima información en Internet navegando por ahí. Y también existen sitios dudosos, sitios en donde si tú entras es a tu propia cuenta y riesgo. Y si tú lo haces, y se te daña el computador, o te roban la información o cualquier cosa de esas, como dije, es a tu propia cuenta y riesgo. Porque nadie te mandó a meterte a ese sitio de Internet.
Pero si tú andas por lo normal, por donde sea, visitas Netflix, visitas YouTube, visitas Facebook, etcétera, vas a haces compras en Mercado Libre, etcétera, 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 eh, visitas todos los lugares conocidos por la mayoría de las personas en internet, pues no tienes por qué pasarte ningún riesgo, a menos que por algún imprevisto te roben la información, pero es un imprevisto. Es algo que no ocurre en esos sitios muy seguido. Entonces, los chicos hoy en día tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso al email, tienen acceso a muchas partes gracias a internet. Y la seguridad informática también los abarca a ellos porque aunque ellos no conozcan los lugares riesgosos, pueden penetrar en redes sociales. Hay personas que no dice quiénes son. O sea, en la realidad pueden poner una foto bonita o la persona poner una foto de un joven o algo y pasar por joven. Y ahí está el peligro. Entonces la seguridad informática no solamente es la cuestión del robo de información o de robo de datos empresariales, sino también tiene que ver con nuestros chicos, nuestros jóvenes y nuestros niños. Y aquí es en donde un sistema operativo, digámoslo así, puede hacer la diferencia. Sin embargo, aunque tú tengas un sistema operativo seguro, confiable, con un nivel de seguridad altísimo, tienes el peligro, corres el mismo riesgo que todos los demás. Y eso va a depender en gran medida de tus prácticas de navegación. Ahora bien, sabemos que existen 3 sistemas operativos en el mercado. Los 3 tienen una cuota específica de mercado. La más baja es la de Linux. Los otros 2 tienen un nivel de una cantidad específica de personas que lo utilizan. Entonces, como existen ese tipo de equipos, algunos de esos, el que ocupa más espacio en el mercado, el que tiene más atrayentes del mercado, resulta que necesita un chip especial llamado TPM. Según ellos es por cuestiones de ciberseguridad o de seguridad de información. Hasta cierto punto puede que así lo sea, ¿sí? Pero les voy a ser sinceros. Linux no utiliza TPM, no utiliza un circuito electrónico que haga eso. Todo es por software. Y hay una gran diferencia entre usar un dispositivo electrónico y el software. ¿Por qué? Porque el dispositivo electrónico, una falla de seguridad que tenga el dispositivo electrónico en su construcción, y por ahí te cuelan y te pueden robar la información. En cambio, por software, si hay un hueco de seguridad, es muy fácil arreglarlo. Es muy fácil arreglarlo, ¿por qué? Porque es un programa. Y un programa tú lo puedes arreglar para que te funcione perfectamente bien. En cambio, el hardware es más complicado, porque tendrías que quitar el chip, mandarlo para que te manden uno con el problema corregido y volvérselo a colocar al computador. Resulta que no te van a mandar un solo chip. Lo sé por experiencia, no te mandan un solo chip. Te mandan 100 millones de chips. ¿Y tú qué haces con el resto si solamente necesitas uno? ¿Por qué te mandan tantos? Porque es que en una oblea
se fabrican una cantidad específica de integrados. Y la oleada es de 30 centímetros, es una cosa así redonda, de 30 centímetros. Y ahí se construye una cantidad específica de integrados, dependiendo del integrado que tú vayas a fabricar. Así que no te pueden enviar uno solo, tienen que mandarte lo que cubren la cantidad de oleadas que ellos sacaron para ese chip. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy complicado, porque tienen que rediseñar el integrado y volverlo a fabricar. Así de complicado es. En cambio, el software no tiene sino que corregir el programa, mandárselo a tus usuarios y se acabó el problema. Ya corregido toda la cosa. Linux tiene exactamente eso. Cuando usas Linux, y te lo digo ya por experiencia muy propia, ya personal, cuando tú usas Linux a diario, tú estás con la seguridad, como tu computadora está conectada a internet, cualquier bug, cualquier problema de seguridad que tenga el sistema operativo Linux, la comunidad está dispersa a nivel por todo el globo terráqueo. Entonces podríamos decir que prácticamente en cada parte del planeta existe una comunidad que está trabajando constantemente. Podríamos decir que en Linux el sol nunca se pone para corrección de sistemas de seguridad, la parte de seguridad del sistema operativo. Eso quiere decir que en menos de 90 días ya tú estás recibiendo las correcciones de seguridad de tu sistema operativo. Incluso en una ocasión, cuando el sistema operativo que tiene más cuota de mercado tuvo una falla de seguridad en la que todas las pantallas quedaron azules, por ahí alguien mencionó que Debian también tenía esa falla de seguridad. Y les voy a decir, en este momento les digo que eso es totalmente falso. Debian no se comporta igual que ese sistema operativo que tiene la mayor cuota de mercado. Y estoy hablando de Debian en el sentido en que Debian es un sistema operativo Linux. No tiene nada que ver con ese otro sistema operativo. Ahora bien, yo estuve mirando en la página de la empresa y en ninguna parte tiene software para Debian, o sea, para Linux no tiene. De seguridad no tiene. Ya yo estuve mirando y no lo tiene. La página oficial de ellos no tiene para Linux. Así que Debian no pudo haber quedado afectado. De pronto sí pudo haber pasado lo siguiente, que se haya presentado un tema de una falla de seguridad en Debian. Pero como Debian es un sistema operativo Linux y hay una comunidad a nivel global, Debian en poco menos de unas horas, los que teníamos Debian en un día completo, recibimos el parche de seguridad que necesitábamos para que nuestras computadoras no tuvieran ningún hueco de seguridad. Así de rápido fueron en la comunidad. Ahora bien, resulta que Debian es la mamá de las otras distribuciones que dependen de ella. Eso quiere decir que el parche de seguridad de Debian no solamente nos abarcó a los que usamos Debian, sino también a todas las distros como Ubuntu, como Linux Mint, que partieron de Debian. Ellas también recibieron esos mismos parches, o sea, los usuarios de esas distribuciones también recibieron esos parches. Entonces, casi que prácticamente a nivel global ya todos teníamos curado la parte del software. Pero no solamente Debian y las hijas de Debian recibieron esos parches de seguridad, sino toda la comunidad Linux a nivel global recibió esos mismos parches.
Ahora ustedes preguntarán, pero ¿no se dañó el sistema operativo? ¿No se blanqueó? No, no pasó nada. Nosotros seguimos trabajando, nunca se nos detuvo el sistema. De hecho, sí, a muchos nos aparecían el mensaje o la notificación que había una actualización disponible. Dependiendo de lo que yo quisiera, yo podía hacer la actualización en ese mismo momento o cuando terminara de trabajar. Así que cuando yo hice la actualización, yo la hice en el momento que estaba trabajando y no había mucho volumen de trabajo. Hice la actualización, me pidió reiniciar el equipo, reinicié el equipo y una vez entró al escritorio nuevamente. Así que ya las actualizaciones de seguridad ya las tenía funcionando y seguí trabajando en donde estaba trabajando. Entonces, en Linux tiene eso. Además, los archivos de actualización son muy pequeños, no se echa más de 15-20 minutos, por mucho 45 minutos, no se echa más. Por mucho, 45 minutos, pero eso sería ya una exageración. Máximo son como unos 15-20 minutos se demora haciendo una actualización. Y reiniciando, pues se demora en mi equipo, que es un Core i5, se demoró más o menos unos 6-7 segundos en reiniciar. Entonces por ese lado no tuve ningún problema. Y por el lado de los otros computadores que están en la casa, que también hice las actualizaciones, son procesadores AMD APU A8 y también entraron supremamente rápido. O sea, no se demoró nada en hacer las actualizaciones y fue rapidísimo y no tocó reinstalar ni nada por el estilo. Todo fue perfectamente bien corregido. Entonces, señores, podríamos decir que la parte de seguridad informática es eso. Ahora bien, la seguridad informática depende muchísimo de lo que tú hagas con tu computadora en tu día a día o en tu rato que estás trabajando en ella. No depende, principalmente no depende de terceros. En parte sí y en parte no. En parte sí, porque tú necesitas que el sistema operativo siempre esté actualizado y que siempre tenga los parches de seguridad necesarios para cada nueva hueco de seguridad que tenga el sistema o que se detecte dentro del sistema. Eso por un lado. No dependemos, si tú dependes de dispositivos de hardware, la verdad no confío muchísimo en ese tipo de protección por hardware, porque como les acabé de decir, si yo necesito una actualización tengo que esperar a que salga un nuevo dispositivo de hardware que ya tenga cubierto eso, y no siempre se puede hacer el cambio de chip, como si ocurre por ejemplo con los computadores de escritorio, que yo puedo cambiar el hardware fácilmente. La mayoría de gente tiene portátiles o todo en uno, y esos computadores para cambiar de chip tienes que desoldar y todas esas cosas, mientras que en las torres tú no tienes que hacer eso, simplemente cambias el hardware. Tenemos una forma de quitar el chip defectuoso y ponerle nuevo, y es mucho más fácil, mientras que en portátiles y en todo en uno tienes que soldar, tienes que mandarlo a alguien que sepa electrónica y que te solde y te cambie los chips sin que te cambie las otras partes del computador, porque eso puede pasar. Entonces tiene que ser alguien de confianza, que tú le tengas confianza para hacer ese tipo de trabajo. Además, eso implica que tienen que botar ese chip que no sirve para nada, tienen que botarlo porque tiene una falla de seguridad. En cambio el software no tiene ese problema, y los que tenemos Linux tenemos eso.
confiamos muy plenamente en la comunidad, y la comunidad pues nos provee de todos los parches de seguridad que necesitamos para que nuestros computadores sigamos funcionando y nuestra información esté a salvo. Entonces, podemos decir que en ese sentido Linux tiene la ventaja. En ese sentido, Linux tiene la ventaja. Otra ventaja que tiene Linux es que para acceder a nuestros archivos o nuestros datos tienes que tener el permiso del administrador. En Linux eso no es nada fácil. Si tú no tienes los permisos de administrador, no puedes hacer absolutamente nada. Si tú vas a, si viene un malware a instalarse en tu equipo, lo primero que hace el sistema operativo o Linux, lo primero que hace Linux es informarte que hay un programa que requiere permisos de administrador para instalarse. Ahora bien, si tú estás trabajando cómodamente, estás haciendo alguna tarea en el computador y tú no estás ni en la tienda ni en los repositorios, estás trabajando en otra cosa que nada que ver con la tienda, nada que ver con instalación de programas, y hay un programa que te está pidiendo permiso para instalación sin haberle pedido, sin tú haberle pedido, estar pedido en eso, es sospechoso, ¿cierto? Entonces tú no le vas a dar el permiso de instalación. Eso es a grosso modo lo que pasa. También todas las carpetas del sistema también están protegidas. Por esa razón piden permiso de supervisor, porque las carpetas principales del sistema operativo están protegidas. Entonces, si los drivers, el sistema operativo, los programas, todo eso está en unas carpetas que están protegidas por una contraseña de administrador. Si un programa quiere entrar ahí, tiene que pedir permiso. Así de sencillísimo. Ahora bien, en Linux también existen dos tipos de Linux. Están los Linux inmutables y los Linux pues de uso general. Los Linux inmutables son Linux que no te dejan, digámoslo así, tiene también protegida la sección del software y del sistema operativo que te toca instalar contenedores con los programas que tú vas a usar. Este sistema operativo inmutable trabaja con contenedores. Entonces en un contenedor viene todo el software completo y solamente lo activas y puedes trabajar en tu computadora común y corriente, solo que ahora ya no se guarda en las carpetas del sistema ni nada por el estilo, sino se guarda sino que como va en un contenedor, un archivo llamado contenedor, entonces no hay necesidad de colocar todo lo que el programa necesita dentro de esas carpetas, ya todo lo tiene ahí en el contenedor y puedes trabajar perfectamente bien. Entonces por ese lado Linux tiene la ventaja. Ese es un Linux inmutable. Ahora bien, en caso de que se actualice el sistema o se corrija algún problema, un parche de seguridad o alguna cosa y llega a fallar, digámoslo así, la instalación, simplemente no te instala, no se instala. Si falla la instalación, no se instala, se borra automáticamente. Entonces por ese lado también está perfecto. Esos son los inmutables. Los otros que son de uso general, los otros Linux, esos, aunque no son inmutables, también tienen un sistema de seguridad alto, no trabajan con contenedores, tienen sus propios paquetes, algunos se llaman Flatpak, otros se llaman Snap, otros se llama Dev, otros se llama App Image, App Image, AUR,
que es otra paquetería, RPM, que también es otra paquetería. Todas esas paqueterías también tienen un tema, un sistema en el que pueden, es muy parecido a los contenedores, pero ellos sí guardan la información en las carpetas del sistema, pero piden el permiso para hacerlo, porque si no, no lo puedes hacer. Y cuando hay actualizaciones de esos programas o de toda esa paquetería, igual el sistema te va a pedir permiso de administrador para poder instalar esas actualizaciones en las carpetas que correspondan. Entonces, por cualquier lado, el sistema, cualquier Linux que tú escojas, eso te va a servir. Ahora bien, todos esos sistemas de seguridad que tiene Linux hace que este sistema operativo sea el más seguro del mundo. Y es por eso que cuando hay alguna falla de seguridad en Linux, es noticia. Por eso es que es noticia. Pero no quiere decir que los usuarios de Linux estemos desprotegidos. No, porque en poco tiempo ¡pum!, ya tenemos los parches de seguridad que necesitamos para seguir trabajando. Y hubo una ocasión en la que una empresa antivirus, muy amablemente, muy formal, muy bella gente, quería darnos un antivirus para nuestro sistema operativo porque ellos mismos detectaron una falla de seguridad. Ellos, los mismos del antivirus, fabricantes de antivirus. Pero ninguno de los que tenemos Linux le compramos a ellos el antivirus. ¿Por qué? Porque es que los sistemas de seguridad no los corrige un programa de terceros. Eso los corrige la propia comunidad. Además, eso está en el kernel y eso está en el sistema operativo. Y son carpetas de seguridad que eso pues obviamente tiene que ser corregido por los fabricantes de la misma distribución. Entonces, aunque ellos sean muy buena gente, muy bellas personas y todo lo que tú quieras, no necesitamos de ese tipo de cosas. Si existe un antivirus en Linux, sí lo hay, y si hay firewall, sí lo hay. En Linux tenemos esos sistemas de seguridad, sí los tenemos, el antivirus y el firewall. El asunto es el siguiente: como Linux no solamente está en la parte de los PC de escritorio como el mío que tengo aquí, con el que estoy haciendo estos videos, sino también está la parte del, ¿cómo le digo yo? Está también en servidores de internet, en granjas de servidores de internet. Pues ellos también se necesitan antivirus y se necesitan firewall. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los computadores que están conectados a sus servidores. Y como eso es así, entonces, y hay computadores que tienen sistemas operativos diferentes a Linux, entonces es con ese fin que se hace esa protección, con el fin de que nosotros no seamos los que transfiramos los virus a los otros sistemas operativos. De hecho, aquí los virus no sobreviven más de un tiempo, porque si tú no le das la autorización de usuario, de administrador, simplemente no se instala y se borra. Entonces tampoco puede durar mucho tiempo ahí metido, ¿sí? Entonces, internautas, la parte de seguridad informática incluye muchísimas cosas. No es solamente, como acabamos de ver, no es solamente la parte del sistema operativo, no es solamente la parte de los datos que yo tengo integrado en mi computadora, sino también la seguridad también abarca a los jóvenes y a los niños que navegan por la red de redes que es internet. Y
Todas estas medidas de seguridad que yo les acabo de mencionar, en Linux tenemos lo que se llama control parental. Y tú lo puedes instalar y él se encarga de que no la información o el chico comparte información suya. Porque es que el riesgo está en la parte de compartir. Y es que la seguridad no solamente incluye saber por qué sitios entrar, navegar, conocer las personas que tienes en tu red social, nada, no solamente eso. También es cuestión de sentido común y también es cuestión de saber que lo que tú estás, saber a dónde vas a ir en internet y no aceptar cualquier persona ajena que no conozcas bien, que no tenga una fotografía, que no tenga algo de información personal, algo de información personal que nos dé una idea de quién es esa persona. Y aunque la tenga, hay que dudar también. ¿Por qué? Porque es que hay personas que se presentan, en el caso de los chicos, se presentarían como jóvenes y es para otros fines. Son personas que hay que tener cuidado. Entonces la seguridad informática abarca muchísimo tema. En la parte de información de guardado de datos, cifrar los discos es buena idea, pero que sea por software, no por hardware. ¿Sí? En Linux contamos con varios formatos para ese tipo de información, para cifrar información. Uno se llama BTRFS y el otro se llama XFS y el otro es el EXT en su versión 4. Ahorita creo que salió una versión más avanzada. Entonces cualquiera de esas es una información de seguridad y esa se complementa con una que se llama cifrado, en donde tú en el momento de instalar colocas una contraseña de cifrado para que tú puedas digámoslo así, codificar lo que está ahí dentro del computador. Entonces nosotros tenemos de varios niveles de seguridad y si tú quieres el más alto, pues está el cifrado de disco por software, que es mucho más eficiente que por hardware. Bien, internautas, entonces espero que les haya quedado clarísimo este tema de la ciberseguridad y que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.